Puedes liderar desde cualquier posición y todo es elegir la positividad frente a la negatividad. El mayor regalo que tienes como ser humano es la elección. Puedes elegir, nadie te convierte en víctima. Tú controlas si te levantas y sigues adelante o no. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tienes una historia increíble en la que te dispararon muchas veces en la guerra y saliste al otro lado con una actitud positiva. ¿Sí? Mientras que mucha gente que pasa por contratiempos menores tiene actitudes negativas y se queda con esa mentalidad de víctima. ¿Puedes compartir lo que sucedió que realmente transformó tu vida con esta lección y este accidente que ocurrió y cómo decidiste no ser una víctima después de que sucedió? Bueno, me encanta que hables de eso porque yo hablo mucho de que Estados Unidos está tomando una mentalidad de víctima. Nos estamos convirtiendo en una nación que está siendo convencida por el color de su piel, género, persuasión de género, de dónde vienen o que eres una víctima y que no puedes ayudarte a ti mismo, que alguien tiene que ayudarte en lo que inequivocadamente no creo. Creo en el autoliderazgo. Y el problema es que tenemos decenas de millones de individuos que son exitosos, increíblemente exitosos, que han roto esas probabilidades. Es una mentira y un mito. Yo hablo a menudo de la víctima frente a la mentalidad de víctima. Cuando hablas de eso y de ser disparado, creo que tenemos que ir más atrás porque hubo un periodo en el que pasé una vida donde fui una víctima. De verdad, ¿durante cuánto tiempo? Duró unos 6 o 7 meses. De acuerdo. Y culminó con... Mientras eras un SEAL de Sí, Marina. totalmente. Culminó con un fracaso de liderazgo y podemos profundizar en eso, pero todo lo que diré es que cuando cometí ese fracaso, en lugar de asumirlo en el momento, me vi como la víctima. Me vi como si me hubieran tirado debajo del autobús y fuera injusto. Y como yo era grande y ya sabes, ¿cómo me pueden hacer esto a mí? Tenía una mentalidad de víctima. La actividad positiva llegó más tarde cuando crecí y me convertí realmente a medida que crecía, especialmente como líder. Y creo que los líderes, y es algo de lo que hablo ahora, el poder del positivismo y el liderazgo es algo tan poderoso. Y es algo que se necesita. Es decir, tenemos un déficit de liderazgo en el país y estamos inundados de negatividad. Solo te alimentan con energía negativa en redes sociales, medios de comunicación, la gente Amigos, a tu alrededor, familia, todo el mundo. Mira a tu alrededor ahora mismo con el COVID y los disturbios civiles y todas esas cosas. La gente es simplemente negativa. El positivismo como líder es algo tan poderoso, pero no vi eso cuando era más joven. En ese viaje de salir de ese fracaso de liderazgo y llegar a aprender lentamente, paso a paso, lo que es ser un líder eficaz y cómo uno de esos componentes fue que voy a luchar contra esta negatividad, que la negatividad estaba en mi contra. La negatividad era que había compañeros SEALs que no querían trabajar conmigo, que no confiaban en mí por algunas decisiones que había tomado en el pasado, los errores que cometí. Y dijeron, no confiamos en ti, no queremos trabajar contigo. Pero tuve que seguir entrenando, luchando contra eso, ganarme de nuevo la confianza, construir mi credibilidad y construir mi respeto para los chicos. ¿Cómo se construye la credibilidad si se ha cometido un error o se ha faltado a la integridad o, ya sabes, se ha herido a la gente o... Un día a la vez. Por coherencia, por liderarse a sí mismo, enseño 13 reglas del liderazgo. Número 1, el 70% del liderazgo es cómo te diriges a ti mismo. Fueron reglas que creé por mí mismo y lo que no estaba haciendo en el pasado. ¿Qué hacías antes? Vivía el haz lo que digo y no lo que hago. Oh, vale. Eso es lo que se supone que debes hacer, pero no lo estoy haciendo. Exacto, y mucha gente, y esto es un problema común en todas las partes con el liderazgo, mucha gente confunde su capacidad de decir lo que tienen que hacer con el liderazgo. A menudo eso no es liderazgo, es solo gestión, y a menudo es una mala gestión. ¿Sabes? Pero el 70% del liderazgo es lo bien que te diriges a ti mismo, lo bien que construyes estructura y disciplina en tu vida, cómo estableces objetivos dentro de tu propia vida y logras esos objetivos, cómo mantienes la positividad frente a la negatividad en tu vida. Lo sorprendente es que si vives así, en palabras inmortales de uno de los mejores líderes con los que he trabajado, la gente te seguirá si le das una razón por hacerlo.
Ese es el 70% del autoliderazgo. Todo eso cerrando el círculo de tu primera pregunta. Fue un viaje realmente largo de varios años de llegar a entender que todas esas piezas se juntaron para ser un liderazgo efectivo y tener esa mentalidad de positivismo. Cuando me hirieron, tal vez estaba en la mejor posición de mi vida para pasar por eso, porque acababa de terminar otro viaje súper duro. De recuperar, de dirigirte a ti mismo, de ganar confianza con las personas que te rodean y con los que perdiste la confianza de... Lidiando con la negatividad diaria Sí. y tener que oponerse a eso. Así que ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando desde que, ya sabes, el comienzo de eso hasta la lección? ¿Cuánto tiempo fue eso? 2 años. 2 años tratando de reconstruirte internamente. Sí, En la relación con la gente que te rodea, ¿no? por supuesto. Bueno, supongo que 18 meses, tal vez 20 Entiendo. meses. Y luego volví a estar en un campo parejo y sentí que había Con vuelto. todos. En esos últimos meses de intensas operaciones de combate en Irak, Vaya. cuando me lesioné gravemente al final de ese despliegue. ¿Cuál es el paso número 2? Has dicho 3 cosas. El número 1 es liderarte a ti mismo. Ese es el nivel fundacional del liderazgo. Yo le digo a la gente, si algo va mal, con frecuencia voy a algún lugar y hablo, ya sea en el sector corporativo, o en el de las fuerzas del orden, o en el de los bomberos, o donde sea, la gente se me acerca y me dice, oye, estoy teniendo algunos problemas. ¿Puedes darme algún consejo? ¿Sabes? Yo siempre digo, sí, no hay problema, que también te diriges a ti mismo. Y sabes Sí. que hay un problema si dicen, no, no es eso de lo que estoy hablando. Sí, estoy hablando de mi equipo y yo estoy como. Empieza por Vuelve ti. a nosotros. El 70% del liderazgo siempre vuelve a ti primero. ¿Cómo haces las cosas? Estructura, disciplina, objetivos, positividad. El número 2 es cómo liderar a los demás. A menudo la gente confunde nuestra capacidad de decirle a la gente lo que tiene que hacer como liderazgo. Y eso no es realmente liderazgo. Eso es solo gestionar a la gente. Y si solo les dices lo que tienen que hacer y esperas que salten, si tienes la mentalidad de, ya sabes, yo digo salta tú y tú dices, ¿qué tan alto? No eres un líder, eres un dictador. El buen liderazgo de dirigir a otros es motivar e inspirar. Sí. Y proporcionar los recursos, la formación y la orientación para tener éxito. También hacer que la gente sea responsable dentro de tu equipo, si no lo son. Es dar a la gente límites a la derecha y a la izquierda, pero también confiar en ellos, empujar el liderazgo hacia ellos y dejar que sientan el éxito porque son parte de tu equipo y todos trabajan hacia un mismo objetivo, porque a fin de cuentas eso es el liderazgo. Eso es el número 2 y el número 3 es liderar siempre. No se puede elegir y ese fue el gran error que cometí cuando era joven oficial y que casi acabó con mi carrera, ya que elegía cuando quería liderar. Y esto puede ser tanto en el ámbito laboral como en el recreativo. Así es como me perjudicaba realmente. Pero también lo veo en un entorno de trabajo u adversidad mayor. Ahí es donde la gente empieza a romperse. ¿Qué quieres decir con adversidad mayor? Hay una crisis importante, un caos que ha ocurrido en tu entorno laboral. Si se trata de una analogía deportiva que tu equipo está recibiendo una paliza y todo el mundo está empezando a sentir lástima por sí mismo y está empezando a volverse hacia adentro, aunque no han renunciado físicamente, renunciaron mentalmente y solo lo están procesando. Ese es el momento en que un líder, en esos momentos más duros, en la tormenta, tienen que dar un paso adelante y liderar. Ahí es donde lideran siempre. En esos momentos difíciles es cuando nada va bien. Todo el mundo es miserable. Tienen que dar un paso adelante y liderar. Y eso es crítico. Y eso es, ya sabes, hablo de eso, ya sabes. En mi caso, tuve ese momento de epifanía y me Así di que cuenta. te hirieron. Cuéntanos lo que pasó, la historia de cómo te dispararon. Sí, así que Lo que pasó y... estábamos al final de nuestro despliegue en Irak en 2007 y ¿Cuánto tiempo llevas en los Navy SEAL? llevo 15 años. 15 años. Has estado 15 sirviendo años, durante... pero 2 años como oficial había metido Entiendo. la pata. En realidad, un poco más que eso. Tal vez 3 años y medio como oficial en ese momento, pero había metido la pata. Regresé con mucho éxito, un despliegue muy pesado de combate en Irak en el verano de 2007, y muchos de los que lucharon en Irak saben que en 2006 y 2007, tanto en Bagdad como en Anbar, Fallujah y Ramadi, se produjeron algunos de nuestros combates más intensos. Llegamos allí y casi todas las noches salíamos a realizar misiones, múltiples combates de fuego.
Vaya. Perdimos a varios tipos en ese despliegue, perdimos bastantes chicos, resultaron heridos. Fue un despliegue muy intenso, sacamos a muchos enemigos del campo de batalla, capturamos a muchos líderes insurgentes de Al Qaeda, realmente como SEAL. E incluso hoy en día mi esposa no entiende del todo cuando le digo que ese fue el mayor despliegue en el que estuve. Aunque acabé gravemente herido y casi muerto, fue todo lo que siempre Vaya. se propuso hacer como SEAL. Estábamos llegando al final del despliegue, estábamos literalmente a una semana de volver a casa. Me había redimido, me preparaba para dar un paso adelante en el siguiente nivel del liderazgo, me preparaba para la selección de nuestro próximo equipo SEAL. Había conseguido que todo volviera a su cauce. Estábamos cazando al líder número 1 de Al Qaeda de la provincia de Anbar, un tipo que había sido responsable de la muerte de un compañero en la primera misión de nuestro despliegue. Vaya. El suboficial Clark Schwedler, responsable de la muerte de marines y otras fuerzas de la coalición, dirigía células de explosivos francotiradores. Era un tipo realmente violento. Habíamos estado buscándolo sin éxito y recibimos la noticia el 12 de septiembre que iba a estar en un momento y lugar específico en Karma, Irak. Un lugar en el que habíamos estado muchas veces y un lugar muy centrado para el enemigo, muy de Al Qaeda. Cada vez que íbamos allí nos metíamos en un tiroteo. Sabíamos que había mucho en juego. También nos habían dicho que este líder de Al Qaeda contaba con un equipo de seguridad muy pesado y bien entrenado y que cada uno de sus chicos llevaba chalecos suicidas. No puede Tenían ser. órdenes si nos acercábamos demasiado a él, como parte de su defensa, se dispararían a sí mismos para evitar que llegáramos a él. Es una locura. Sí, y ya sabes, un alto nivel de estrés Oh, cuando Dios vas mío. en una misión y donde parte de su entrenamiento es parte de sus contingencias es no permitirse acercarse a más de 15 yardas del enemigo. Si se están acercando a ti, disparos a la cabeza. No hace falta Vaya. decir que el estrés fue bastante alto esa noche en la misión. Hay detalles interesantes como parte de ella. Recuerdo que me preparé para esa misión y sucedió bastante rápido, lo admito. En realidad sucedió tan rápido que no pensé que iba a suceder. Yo solo, ya sabes, hemos hecho un montón de misiones en este punto y yo solo. Había algunas cosas relacionadas con esta misión de las que no puedo hablar. Solo diré que tenía que subir a la cadena de mando para obtener una aprobación. Simplemente no pensé que iba a suceder. ¿No creías que la misión iba a tener lugar? No creía que la misión fuera a Así que realizarse. ustedes no estaban realmente preparados, estaban como que sí podía darse, pero no Nos estaban estábamos seguros. preparando, pero fui al gimnasio. La misión no era diferente de muchas otras misiones que habíamos hecho, pero no creía que fuera a suceder. Los chicos estaban planeando, pero no en modo de planificación completa. Sí. Algo así como podría pasar esta noche o Muy tal vez bien, no. está listo nuestro equipo, está todo Sí, preparado. fui al gimnasio, estaba haciendo ejercicio y sí, uno de nuestros chicos entró y dijo, hey, esta misión es un sí. Estábamos lanzando a la 1 de la mañana. Yo dije, bueno, entiendo. Se fue y me estaba preparando para estar listo. Hicimos nuestro plan y luego lo último que haces es conseguir tu equipo personal. Y una de las cosas que nunca me ponía cuando hacíamos operaciones terrestres o más rápidas, si éramos de movilidad en vehículo, me ponía mis placas laterales para tener más protección. Pero cuando estaba en tierra quería ser más ligero y poder moverme más rápido. Es algo de las operaciones especiales, tiene un poco de margen de maniobra y en las preferencias personales. Y cuando estás caminando largas distancias o trepando por las paredes, hay una buena posibilidad de que puedas estar peleando con alguien. Esa noche, preparándome para esa misión, recuerdo que me puse el equipo y esta pequeña voz era como, usa tus placas laterales. Y yo soy como... No, ¿cómo? Yo no. Sí. No, yo no hago eso. Como que quiero ser ligero. Y fue como, usa tus placas laterales. Y no íbamos a caminar mucho en esa noche porque el tiempo y la velocidad estábamos aterrizando lo que se llama aterrizar en la X. Aterrizando en el objetivo. Así que yo dije, bueno,
No sé lo que es, pero voy a usarlos, y me los puse. Bah. Y ese es un punto importante que trataré en unos minutos. Así que nos lanzamos en esa misión, derribamos el objetivo y no pasó nada. Es decir, cantidades masivas de ansiedad, como definitivamente tengo la sensación de que si me van a disparar, va a ser esta noche. ¿De verdad? Supongo que tenía razón. Wow, vaya. Simplemente no ocurrió al Vaya. inicio. Derribamos el objetivo inicial y no había nadie allí. Podíamos decir que había actividad allí. Podíamos decir que alguien había estado allí recientemente. Encontramos mucha propaganda antiamericana y cuando empezamos a cavar más profundo empezamos a encontrar armas, empezamos a encontrar material de fabricación de bombas y cosas así. Y, perdón, pensábamos que íbamos a volar esas cosas y pensábamos que eso iba a ser todo. Estaba sentado en el porche con mis chicos esperando a que nuestros chicos de explosivos hicieran estallar esas cosas y pensábamos que eso iba a Y ser seguir todo. adelante, sí. Sí. En ese momento mi jefe se acercó y me dijo, oye, tenemos un montón de actividad en esa otra casa, a 150 yardas. Acabamos de ver a 5 individuos huir de ahí y correr a través de la calle hacia un campo y se están escondiendo en la vegetación. Eso lo habíamos visto antes. Ya sabes, si habíamos visto cosas como esa, los francotiradores lo vieron. Los francotiradores estaban en los tejados vigilando todo alrededor del objetivo. Mi jefe dijo, oye, ¿por qué no te llevas a tu equipo? Vamos a vigilar a estos tipos hacia abajo. Averigüemos quiénes son y qué saben. Dije, de acuerdo, entendido. Subimos desde el sur hasta el norte en ese campo y en este punto teníamos un avión por encima que nos estaba dando algo de vigilancia, observando todo lo que estaba sucediendo y recuerdo haberles preguntado, oye, ¿ves algún arma? ¿Qué están haciendo estos tipos? Y no vemos nada. Cuando empecé a empujar en esta vegetación súper espesa, era tal vez 50 yardas adelante de nosotros en este punto, o tal vez incluso más adelante de nosotros. Este campo de vegetación densa era probablemente un centenar de metros de espesor. Recuerdo que mi sentido arácnido se volvió loco. Me detuve y luego lo atribuí al miedo. Sí. Y yo solo dije, ¿sabes qué? Esta es una misión de alto estrés. Ya sabes, el nivel del enemigo, ya sabes, es solo el miedo. Continúa. Solo trágalo. Vamos a seguir de acuerdo con... Estábamos haciendo todo de Su acuerdo formación. con nuestra formación estándar de operaciones. ¿Cuántas personas están contigo? Éramos 9. Esta es una parte importante de la historia. Éramos 9, pero cuando empezamos a atravesar la vegetación nos dijeron, el equipo aéreo dijo, oye, vas a perder a estos tipos por la forma en que estás caminando. Tienes que hacer un giro y ya sabes girar unos 45 grados hacia el noreste para acercarse a ellos. Cuando hicimos eso, yo tenía 2 chicos nuevos y uno de nuestros chicos de coordenadas explosivas en el flanco izquierdo y de alguna manera no escucharon esa llamada. Así que hicimos este giro y ellos siguieron en línea recta y rápidamente se dieron cuenta. Nos detuvimos para volver a enlazar con ellos, pero en este punto se había movido hacia arriba y estaban más cerca del borde exterior del campo. El tipo en mi flanco derecho estaba más cerca de ese borde y dijimos, esto es súper peligroso, tenemos 2 fuerzas separadas. Es una situación muy mala porque si el enemigo comienza a disparar, Sí, ahora no. tiene 2 fuerzas que disparar, potencialmente lo que llamamos azul sobre Sí. azul. 2 fuerzas amigas disparándose mutuamente con un enemigo desconocido en medio. Así que dije, bien, empujen hacia afuera. Dije, los de la izquierda, empujen a la izquierda. A la derecha, vamos a empujar a la derecha. Vamos hacia el norte. Luego nos reunimos y empujaremos de nuevo hacia el norte para agarrar a estos tipos. Mientras nos movíamos, yo me había acercado al frente con mi intérprete. Ahora éramos 6. Esos 3 estaban a unas 150 yardas de nosotros en el otro lado. Y nuestro médico literalmente pisó a un combatiente enemigo. Combatiente enemigo. Luchador enemigo. ¿Qué es eso? Un enemigo, ya sabes, parte de la seguridad, luchador enemigo. Pisó a una persona. Una persona. Él pisó Correcto. uno de ellos. Lo que no sabíamos era que nuestro líder estaba en esa casa y que esos 5 individuos que salieron eran en realidad de la última parte de su equipo de seguridad, que estimábamos eran de 12 a 15 individuos. El que estabas Y en tratando de capturar. Sí. Estaba en Correcto. esa casa. Así que esta era su protección. Correcto.
Y ellos Vaya. habían establecido una línea de emboscada y nosotros habíamos caminado detrás de ella. Oh, Dios mío. ¿Pisó uno de ellos? Pisó a uno de ellos y el tipo se volcó y nuestro médico inicialmente le disparó de inmediato. En ese punto, él era el último tipo en la línea. En ese punto, ahora estoy al frente con mi médico. Lo siento, con nuestro intérprete y nuestros otros chicos detrás y nuestro médico era el último. Pero de repente el mundo estalló porque cuando nuestro médico disparó a este tipo se activó la emboscada. Nuestro médico fue disparado inicialmente. Le dieron por debajo de la rodilla. Eso Oh. cortó ambos huesos, lo dejó caer y lo ancló en una esquina. Uno de nuestros chicos corrió hacia adelante para agarrarlo y fue herido. 2 balas en la pierna y una en el brazo, pero este tipo es una bestia. Agarró a nuestro médico y comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Y ¿También le disparó un montón? sí, ¿Y lo agarró después de ser disparado? y aún así se las Santo arregló para cielo. traer a nuestro médico de vuelta al único punto de cobertura. La cobertura es algo que va a detener las balas, que era una especie de gran neumático sobre 15 Vaya. yardas atrás del campo, sin Es nada una más detrás, locura. como literalmente miles de yardas de desierto vacío. Yo estaba al frente y empecé a disparar y a gritar porque también pensaba en nuestros chicos del otro lado. ¿Les estamos disparando? Estábamos Dios. muy preocupados por un azul sobre azul. Por fortuna, nuestro chico más veterano fue muy inteligente y gritó, Que se no movieran disparen. atrás. Nos convertimos en nosotros y ellos. La fuerza enemiga desconocida tenía 2 ametralladoras PKM, que es una gran ametralladora alimentada por un cinturón que dispara grandes balas. En él. La vegetación. Solo descargándola. Sí, Oh, porque Dios no mío. podías verlos. Estábamos probablemente 5 yardas Vaya. atrás. Es una locura. Todo lo que se podía ver era ¿A el qué distancia fogonazo. estaba? Sí, así que, quiero decir, podría literalmente, me han disparado antes, pero nunca así. Es decir, literalmente tenía balas. Podía sentir la presión de las balas pasando por mí. Una gran bala como esa es en realidad, eso es lo que, cuando una bala se rompe, es en realidad un crack sónico. Es el sonido de la bala rompiendo la barrera del sonido. Está empujando el aire fuera del camino y se puede sentir cuando pasa por ti. Es como una abeja enojada, supongo volando o algo así. Vaya. Pero puedo ¿A qué sentirlo. distancia del arma estabas? 45 pies. 45 pies. Vaya. Sí, Ahí así mismo. que inmediatamente perforaron el chaleco antibalas. Recibí 2 disparos en el codo izquierdo, pero pensé que era uno. No supe que eran 2 hasta más tarde, pero pensé que me habían destrozado el brazo. ¿Creías que habías desaparecido? Sí, ¿Solo el dolor o simplemente no podías sentirlo? no podía o- sentirlo, era... Es tan instantáneo también. Es como... Entonces, ¿sabes cuándo te toca el hueso de la risa? Sí. Se sintió como eso amplificado por 1000. Me sentí Sí. como si hubiera caído un rayo. Fue como si un gorila me Increíble. hubiera golpeado en el codo con un bat y luego fui golpeado por un rayo que viajó por mi brazo y me golpeó en la parte posterior de la cabeza. Entonces no pude sentir mi brazo. Oh, Dios mío. Recuerdo que me acerqué y supongo que se rozó con mi cuerpo, pero cuando me acerqué no lo sentí. No sentí nada. Pensé que había perdido Oh, el Dios brazo. mío. Pero me estaban disparando y seguí disparando y gritando a nuestros chicos y en este punto ambas armas se vuelven hacia mí y recibí balas en mi casco, recibí balas en mi arma, tomé mi tubo de visión nocturna izquierda que fue disparado y me di la vuelta para volver a donde estaban los chicos, hacia ese neumático y entonces recibí una ronda por detrás. Me dio justo delante de la oreja, viajó a través de mi cara y salió por el lado derecho de mi nariz. Me arrancó gran parte de la nariz, me voló el hueso de la mejilla derecha, me rompió el hueso, me lo sacó. Vaporizó el suelo orbital, me rompió todos los huesos por encima del ojo, me destrozó la mandíbula hasta la barbilla En un y momento. me dejó fuera de combate. Una bala lo hizo. Una bala. Santo cielo. Y el tipo me vio caer y pensó que estaba muerto, pensó que había sido Sí. golpeado sí, en la cabeza, lo cual técnicamente tenía, pero por fortuna no en el cerebro. Sí. Estuve inconsciente, no sabemos cuánto tiempo, de 5 a 10 minutos. Y en ese punto el tiroteo está sucediendo directamente sobre mí. Están disparando, el enemigo devuelve los disparos y yo estoy inconsciente en el suelo mientras las balas vuelan directamente sobre mí. Cuando volví en sí, estaba tumbado de espaldas y definitivamente fuera de sí.
sé que has recibido golpes. Sí. No me dispararon en la cabeza, pero sí. necesita. Quiero decir, he estado... Sí, es decir, El donde impacto, se sí. necesita un par de minutos para obtener la claridad de nuevo al mundo y como ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Ahí es donde yo estaba. Todavía podía oír los disparos y bien, ¿qué está pasando? Y lo más importante, yo estaba como... Lo sabías. Yo estoy Creo que mi muy brazo ha mal. desaparecido, creo que mi cabeza ha explotado. Eso es lo sí. que... Sí, Probablemente yo estaba podía como sentir el muy dolor. mal y entonces recuerdo que me llevé la mano a la cara y siento el hueso en mi cara. Sí, y fue como... ¿Sentiste el me hueco? dispararon en la cara. Puedes sentir el hueso allí y los Sí. dientes que sobresalen. Y, oh, Dios mío. Entonces estaba viendo el ¿Podías trazador ver? pasar por encima de mí. En las ¿Las balas o ametralladoras, 1 de cada 5 cartuchos tiene fósforo mezclado con pólvora. Así Si ves que una puedes película ver- en la que parece que salen rayos láser del arma, ese es el fuego trazador. Vaya. Las ametralladoras usan eso cada 5 rondas. Es para la puntería. Solo apunto Lo mi viste láser. pasar por encima de ti. Sí, como 8 pulgadas sobre mí. Terrible. Ese fue mi primer te muevas. pensamiento consciente. No te muevas. No te sientes, Sí, no te estás muevas. muerto. Sí, un consejo de seguridad importante. Si alguna vez te despiertas, oyes disparos y ves rayos láser, Lo no te hice. sientes. Sí, sí, como... De nada. Pero luego mi segundo pensamiento fue, estoy realmente mal, no tengo mucho tiempo. Todavía pensaba que había perdido mi brazo. Pensé, tengo que hacer un torniquete en mi brazo porque nos entrenaron así. Tienes que salvarte a ti mismo primero. Es autoliderazgo. Por supuesto. Pero no pude. No podía hacer mi torniquete y estaba perdiendo mucha sangre. Hubo una pausa en el fuego y le grité a mi jefe de equipo, ¿cuánto falta para la evacuación médica? Y él dijo, Red. Y creo que en ese momento se dio cuenta de que todavía estaba vivo y gritó 5 minutos, Vaya. lo cual era mentira. Así que estás como... Sí. Podría morir en 5 minutos. Sí. Sí, y así fue. Y como estaba perdiendo mucha sangre y solo me concentraba en... Curiosamente, al principio estaba pensando en el tiroteo y lo que estábamos haciendo y cuáles eran nuestros activos. Y yo todavía estaba en, no sé, el trabajo, si se quiere bien. Bien, ¿cómo estamos abordando el tiroteo? ¿Dónde está la evacuación médica? Hay que llamar a una misión de fuego. Yo estaba fuera de combate, mi líder de equipo se hizo cargo. Le debo la vida, hizo un trabajo increíble. Se adelantó y me arrastró hacia atrás, pero en algún momento mis pensamientos cambiaron a me estoy muriendo. Tengo Bueno, que salvar en mi vida. realidad pensé que me di cuenta de que tal vez no iba a sobrevivir. Me enfrenté a esa decisión y voy a Dios ser mío. honesto. Al principio me hizo enfadar. Me enfadó que yo estuviera al mando y que nos hubiera llevado a esta situación. Eso me enfureció. Me enfureció que el enemigo tuviera la satisfacción de saber que habían matado a un SEAL. Eso me enfureció. Vaya. Y mis pensamientos se dirigieron a mi familia, al 13 de septiembre, y estábamos muy metidos en Halloween, mi esposa y los niños. En ese momento mi hijo tenía 8 años, mi hija mayor tenía 5 años y la menor tenía 2. Ya habíamos hablado, se suponía que iba a estar en casa en unas 2 semanas. Bueno, nuestra primera oleada de chicos volvió a casa en una semana, yo estaba en la segunda oleada. En 2 semanas debería haber estado en casa y hablábamos de Halloween, de todo. Recuerdo haber pensado que no voy a estar ahí para Halloween este año y no voy a estar ahí para Navidad, no voy a criar a mi hijo y luego pensé, no voy a llevar a mis hijas al altar y eso es duro. En ese momento clamé a Dios y le dije, necesito ayuda, necesito fuerzas para volver a casa. Y así, momento milagroso, de repente tuve fuerzas. Y no sé cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta el final del tiroteo, pero durante ese periodo de tiempo los chicos siguieron luchando. El líder de mi equipo me hizo un torniquete. Llamamos a las misiones de fuego, rondas desde un avión
Municiones, básicamente. Para darle un poco de tiempo. Sí, para acabar con el enemigo, aunque esa misión de fuego fue la más cercana que se haya llevado en la guerra de Irak. Literalmente llamamos rondas directamente a nuestra posición, que los aviones no querían hacer, decían, los vamos a matar. Y el líder de mi equipo decía, oye, no va a quedar nadie, hazlo. Vaya, entonces, ¿qué acaba de tratar de hacer dentro de un centenar de metros donde estás? Hizo ciertas cosas y fue muy inteligente al hacer esos disparos, pero recuerdo literalmente ver esas rondas impactar frente de nosotros y explotar sobre nosotros mientras se llevaba Dios al mío. enemigo. Entonces me concentré Es en una estar locura. despierto, en vivir. Mantente despierto, mantente vivo. Sigue vivo, sí. Estoy Porque muerto. si te duermes- Y eso es lo que yo nunca he sentido una fatiga así. Tan cansado, los ¿verdad? médicos me dijeron que perdí 40% de mi sangre. Es un milagro que haya sobrevivido. Dijeron, tu estado físico fue lo único que te mantuvo con vida. Creo que el gran hombre ayudó. Vaya. Los tres subimos al helicóptero. Supongo que debo retroceder. Cuando el helicóptero llegó, aterrizó a unas 75 yardas de distancia. Mi jefe de equipo Dios trató de mío. arrastrarme y yo decía, para, eso me duele mucho. Oh, Dios mío, ¿te arrastró del cuello de la camisa o algo así? Sí. Oh, Dios, tu cara colgando. Esto es lo que te quería decir. Tomé una ronda. Sucedieron dos cosas cuando estaba tirado en el suelo desde que llamamos a esos asaltos y antes de que mi jefe viniera a buscarme. Por alguna razón me quité el casco. No sé por qué, es decir, déjame quitarme este equipo de salvamento y ponerlo a mi lado. Pero lo hice y me atravesó una bala. Mi casco. Tenemos un dibujo que es No hay días malos. Un dibujo de la calavera que la gente ama, que muestra todo el daño de... Un amigo mío, que es un artista, lo dibujó justo después de que me trajeran al hospital. Me hicieron una tomografía y crearon un modelo 3D de mi cerebro para saber cómo recomponerme. Literalmente parece que alguien tomó un hacha y me golpeó en la Dios cara. mío. El daño comienza aquí. Viene aquí abajo y solo hay este agujero gigante. El hueso es expulsado por aquí. Dibujó esto, pero dibujó el agujero en mi casco y el cráneo, lo que le da este aspecto genial. Pero la otra cosa, por ¿Te fortuna, quitas el casco? me lo quité por alguna razón, no sé por Dijiste qué. que le dispararon al casco. Sí, mientras yo cuando estaba te lo tumbado en el quitaste, suelo, también en la placa lateral derecha. Cuando estabas acostado. Sí. En la placa lateral derecha. Así que ¿Pasó por la placa o no? No. Así que lo golpeó, que sigue siendo doloroso. lo sabía. Sabía que me había dado. Cuando recuperé mi chaleco antibalas, lo saqué inmediatamente y efectivamente se puede ver dónde la bala impactó en la placa y rebotó. Wow. Eso probablemente me habría matado. Terminado. Porque me habría atravesado y sacado el riñón. Probablemente me habría atravesado la columna vertebral. No sé. Las placas. Vaya. ¿Cuántas balas te dieron en el cuerpo? 3 en el cuerpo, 8 en la armadura que conocemos. Vaya. Así que el chaleco antibalas es un salvavidas. Me salvó la vida, absolutamente. Cuando nos cargaron en el helicóptero, varios años después, pude conocer a la tripulación que nos evacuó. Oh, Dios mío. Eso debe haber... Pensaron que no lo habíamos conseguido Oh. cuando nos dejaron. Estos tipos están muertos. Sí, y me contaron la historia de esa noche y fue increíble. Dijeron que primero ese helicóptero estaba configurado para llevar a 2 heridos y era un TF-160, básicamente los Navy SEALs de los pilotos de helicópteros. Fueron nuestra tripulación de evacuación médica. Estos tipos son increíbles, les debo mi vida. Tenía un médico de vuelo a bordo que trabajó febrilmente para salvarnos a todos mientras volaban los rotores para llevarnos a Bagdad, pero no pudieron Dios cerrar mío. la puerta porque éramos 3 en lugar de 2. Estábamos sangrando tanto. Dijeron que se hizo un Dios charco mío. de sangre en el helicóptero. Cuando aterrizaron y nos sacaron, se dieron cuenta de que estaban empapados de sangre porque literalmente Rociado por en todas todas partes. dijeron que tardaron meses en sacar toda la sangre de Dios cada mío. lugar. Pensaban en nosotros todo el tiempo. Nunca supieron si sobrevivimos. Fue solo años después que traté de localizarlos. Un amigo mío que formaba parte de la 160 consiguió llamar, averiguar quién estaba al mando durante esa época y quién habría volado en esa misión. Muy bien, pude conocerlos y darles las Eso es gracias. increíble, hombre, vaya. ¿Estuviste inconsciente durante ese tiempo? ¿Te despertaste, entraste, saliste? ¿Lo hiciste?
En el hospital insistí en que nunca perdí el conocimiento. Los médicos decían, ¿estás bromeando? Y yo decía, no, nunca perdí el conocimiento. Luego mis chicos llegaron a casa y dijeron, amigo, estuviste consciente e inconsciente desde el momento en que te dispararon. Lo interesante es que tu cerebro no se da cuenta de que te has desmayado. Simplemente vuelves en sí y hay algunas lagunas. Hay algunas cosas que hasta el día de hoy no recuerdo. Hubo un momento en el tiroteo en el que me hicieron retroceder hasta el neumático. En un momento están disparando y se enfrentan al enemigo. Uno de nuestros chicos, el médico, dijo, voy a lanzar una granada. Creo que me senté, yo estuve en un equipo de guerra en la selva cuando era más joven. Nunca se lanzan granadas a la vegetación porque hay muchas posibilidades de que choquen con una rama y reboten hacia ti. Es peligroso, no lo hagas. Supongo que por la razón que sea, esas elecciones estaban en mi cerebro, porque inmediatamente me senté y dije, no lances esa granada, vas a matarnos a todos, guarda eso. Luego me volví a acostar. En realidad, no me contaron esa historia hasta años después del tiroteo. Estábamos sentados una noche bebiendo y poniéndonos al día, y alguien dijo, ¿te acuerdas de esto? Vaya, no, hombre. Ningún recuerdo. Estando consciente e inconsciente, más tarde las lagunas llegaron, las lagunas de los helicópteros, las lagunas de mi equipo. ¿Cómo se supera esta devastación? Quiero decir, devastación física, trauma emocional, pérdida. Ahora eres incapaz de ser apto para el servicio. ¿Cuándo te recuperas en el hospital? Supongo. ¿Qué pasa después? Al principio te diré que fue una euforia. Estaba feliz de estar vivo. Estoy aquí, estoy vivo. Sí. Voy a ver a la familia. Exacto, estaba tan agradecido de estar vivo. Recuerdo que cuando volví en sí, mi oficial al mando estaba allí y el jefe maestro estaba allí. La primera cosa que realmente recuerdo es traté de hablar y no pude, solo empujaba al aire, lo que era realmente extraño. Recuerdo que la enfermera dijo, teniente, le dispararon en la cara, tuvo una traqueotomía. No puedes hablar. No puedo hablar, hice una seña, un gesto y me trajeron un papel y un bolígrafo y lo primero que pregunté fue, ¿están bien los chicos? Dije, ¿han visto a mi mujer? ¿Y todavía estoy guapo? No sé, hombre, es así de positivo. Creo que fueron todas esas lecciones que se juntaron. No me importaba lo que pasara en ese momento. Quería saber que estaban bien. Los chicos estaban bien, nadie había muerto. Y que mi esposa era consciente. Yo estaba tratando de ser divertido. Así fue el primer pensamiento. Luego fue la euforia y yo estaba lleno de drogas. Y yo nunca había tomado drogas, pero a medida que avanzaba el tiempo, 96 horas más tarde, desde el momento en que fui herido, estaba en Bethesda, testimonio de nuestro sistema de evacuación médica. En 4 días pasé de Bagdad a Balad, donde me estabilizaron. Luego me trasladaron a Alemania, donde me hicieron más cirugías de estabilización. Y después me llevaron en avión a Bethesda, Maryland. Estuve en 96 horas de vuelta. ¿De vuelta a los Estados Unidos? Sí. Vaya. ¿Te cosieron el primer día o solo te pusieron una gasa encima? ¿Cómo hicieron? No, me cosieron. ¿Enseguida? Porque tenían que parar toda la hemorragia y estabilizarme. Y luego hacen una cirugía reconstructiva más tarde. De acuerdo. Sí, tienen que reparar el daño y estabilizarte. Luego toda la reconstrucción más tarde. Ahí es donde la euforia comenzó a desaparecer. Esto es Pasaron doloroso. varias cosas. Recuerdo estar acostado en la cama en Bethesda y, como muchos de nosotros, cuando algo malo sucede, reproducirlo en la mente. Si hubiera hecho algo diferente. Esto o aquello, si hubiera ido a la izquierda o a la derecha, me estaba pateando a mí mismo y finalmente estaba como, ¡hey, alto! No se puede hacer nada al respecto. No hay nada que puedas hacer. Y 2, hiciste las cosas de acuerdo al entrenamiento. Quítate eso de la cabeza. Tienes que seguir adelante. Pero recuerdo que el segundo punto en el que realmente se impuso la realidad fue que mi hermana se iba a casar y se suponía que iba a ir a las Islas Vírgenes para la boda en octubre. Recuerdo que vino la enfermera y le dije, oye, ¿cuánto tiempo va a tardar en recomponerme? Necesito volver con mis chicos, Por tengo que supuesto. ir a la boda de mi hermana. Y sí,
y ella estaba incrédula, mirándome como teniente. Va a tomar años para recuperarse. Ya está. Eso me sorprendió mucho. Lo sé. Es deprimente. Recuerdo haber pensado para mí mismo, mi carrera de operaciones especiales ha terminado. Voy a estar desfigurado y voy a ser discapacitado para siempre. Porque también Vaya. me hablaban de amputarme el brazo. A amputarlo. No tenía Recibiste uso de 2 rondas. sí. En ese punto sabía que había recibido 2 rondas que me habían destrozado mi codo. La primera ronda me golpeó en la base del húmero y solo destrozó mi húmero. La segunda ronda me golpeó en el interior del codo que destrozó ambas cabezas del cubito y el radio. Oh, Dios. No podía usar mi mano izquierda. Había un daño nervioso bastante extenso. Los médicos hablaban de amputar. La única razón por la que todavía tengo un brazo, la única razón por la que todavía tengo mi brazo es que el jefe de ortopedia de Bethesda en ese momento era un ex-SEAL. Me dijo, voy a Vaya, hacer hombre. todo lo posible para salvar tu brazo. Creo que si Ah, alguien de más verdad, me yo hubiera estaba tomado como, el voy a hacer lo que sea brazo, necesario. lo hizo increíble. Ese viaje fue increíble. Pero recuerdo que me sentía deprimido. ¿A dónde voy desde aquí? Pero aquí es donde este viaje de fracaso, rendición, realmente llegar a entender lo que como líder me llevó a una intersección, varias cosas sucedieron. La última cosa que me hizo llegar a este pináculo o intersección fue todo este tiempo. Alguien más allí entró en la habitación y estaba teniendo una conversación conmigo y entonces empecé a desviarme. Estaba escuchando lo que estaba diciendo. Empezaron a tener una conversación pensando que yo estaba dormido Como si ya te hubieras desmayado. sobre lo abrumador que era el hospital y lo terrible que era para todos estos guerreros heridos y cómo nunca iban a ser los mismos, iban a estar rotos. Era una mentalidad de víctima. Los estaba escuchando y se fueron, se marcharon mientras tenían esta conversación. Cuando mi mujer volvió, cuanto más pensaba, más me enfadaba. Me desperté y me enfadé. Cuando volvió, le escribí y le dije nunca más. Le dije, eso no va a volver a pasar. Nadie va a entrar a esta habitación y sentir pena por mí. Aquí fue donde se produjo este momento donde yo estaba como, esto es más grande que tú. Has estado durante 2 años, has estado caminando este camino de liderarte a ti mismo, liderar a otros, liderar siempre. Y a mi alrededor en ese hospital había heridos, otros chicos heridos, chicos que han sido disparados, jóvenes amputados, individuos quemados. En la habitación de lado, un joven con traumatismo cerebral, una severa lesión traumática. Su esposa, recuerdo haber visto a su esposa, tenía un bebé recién nacido y ella estaba lidiando con este marido que ya no podía funcionar cognitivamente. Que no estaba ahí. Y pensé, amigo, esto es terrible, pero has pasado por cosas peores. Has pasado por bots, has pasado por la escuela de Rangers, has pasado por el viaje más duro en el fracaso del liderazgo. Ahora tienes que vivir todo lo que has hablado. Estos chicos nos admiran y yo lo sabía. Tenía chicos que querían entrar en la sala y conocerme. Reconocí que esto es lo que era liderar. Puedes liderar desde cualquier posición, incluso desde una cama de hospital, y todo es elegir el positivismo frente a la negatividad. Fue en ese momento, eso es lo que le digo a todo el mundo, el mayor regalo que tienes como humano es la elección. Puedes elegir, nadie te convierte en víctima, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, bueno, no es justo, y no puedes hacerlo por X, Y o Z. Eso es una tontería. Puede haber más adversidades y obstáculos en el camino, pero tú controlas si te levantas y sigues adelante o no. Ese es el poder de la elección. Ese es el poder del positivismo para seguir adelante a pesar de cualquier adversidad. Ese fue el momento de la epifanía. Cuando mi esposa volvió a entrar me dije, nunca más. Nadie puede entrar en mi habitación con esa mentalidad. Me negué a tenerla. Escribí en ese cartel
que decía: atención a todos los que entran aquí. Si vienen a esta habitación con tristeza o pena, no se molesten. Las heridas que recibí, las recibí en el trabajo que amo, defendiendo la libertad de un país que amo. Me recuperé plenamente, que es completa. Eso es lo máximo. Físicamente tengo la capacidad de recuperarme. Luego voy a empujar ese 20% más a través de pura tenacidad mental. Esta sala en la que vas a entrar es una sala de diversión, optimismo, de recuperación interna. Si no estás preparado, vete a otra parte. Y lo firmamos la administración. Eso es genial. Cobró vida propia. Lo puse en la puerta. O hice que mi esposa lo pusiera en la puerta. Dije: nadie hace ruido en la habitación hasta que lea esto. Y nunca tuve idea del impacto que tendría en los demás. Porque voy a ser honesto, en ese momento lo escribí para mí como hombre. Aquí está mi nueva declaración de la misión para la que voy a vivir, y se convirtió en eso. Eso es algo de lo que he hablado con muchos. Tener una declaración de misión que te guíe en esos momentos oscuros. Tener esa luz en la oscuridad, porque hubo algunos momentos difíciles en los que 4 años, especialmente en los primeros años donde lloraba a mares, pensaba: esto es terrible, estoy sufriendo, nunca volveré a estar bien. En un punto la nariz que tengo es la tercera nariz que construyeron. Las 2 primeras fallaron, tuvieron que sacar todo el tejido y luego tenía un agujero en mi cara. Me sentía como un esqueleto. Hombre, eso es difícil. Pero esa señal me mantuvo en el camino. Esto es lo que soy, esto es lo que represento. Eres el tipo duro. Vamos, da ese ejemplo, lidera siempre. Así lo hacemos. Eso es lo que le digo a la gente. Es el poder de la elección. Es elegir el positivismo frente a la negatividad. La cosa es que cuando lo haces por ti mismo, nunca sabes el efecto dominó que va a tener en los demás a tu alrededor, porque ese cartel ha pasado a motivar a millones de personas. Se ganó una invitación a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Bush. Se ha escrito sobre ello en otros libros. El secretario Robert Gates escribió sobre ello en su libro. La primera dama Michelle Obama escribió sobre ello 2 veces en su libro, porque la conmovió mucho. Los guerreros heridos aún me escriben. No me lo quedé. El presidente Bush la firmó. La hicimos enmarcar y hasta hoy está colgada en Wounded Warrior de Walter Reed. ¿De verdad? Sí. Eso es genial. Ese es el poder de la elección. Cualquiera que diga: no sé si puedo hacer esto, o bueno, eres un Navy SEAL o esto o aquello, eso es una tontería. En esta vida puedes tumbarte y ser una víctima, o puedes levantarte y ser un vencedor. No garantiza el éxito, no garantiza que no vaya a haber dolor, no garantiza que no vaya a ser duro, lo será, pero serás mejor para ello. Y así es como lideras, y así es como avanzas, así es como marcas la diferencia. Sí, es cierto. ¿Por qué crees que la gente tiene una mentalidad de víctima? En primer lugar, ¿por qué crees que no aprendieron antes y se mantienen en esa mentalidad positiva? Creo que parte de ello es... Discúlpame un segundo. Adelante, tómate tu tiempo. Sí. Creo que parte de la actual mentalidad de víctima que tenemos en la nación es que no somos, si nos remontamos a los inicios de América y tal vez a la vida de hace 200 años, la vida era dura. Si querías comer, si querías algo, tenías que salir y tener una granja o hacer un trabajo duro para conseguir estas cosas. Eso hacía a la gente mucho más dura y resistente. Ahora en esta época ya no tenemos eso. Somos tan afortunados, especialmente aquí en Estados Unidos, en este país, al salir de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante para realmente, y no me malinterpreten, hay algunas áreas pobres en el país, no hay duda, pero si has estado alrededor del mundo y has estado en algún país tercermundista y has visto la pobreza, es mucho mayor que aquí. Sí. Por desgracia, parte de ese subproducto es que tenemos individuos que no son tan resistentes. El deporte es un buen lugar a veces para crear resiliencia cuando no tenemos el aspecto del trabajo físico que teníamos en el pasado. El ejército lo hace. Hay algunos lugares, pero realmente al final del día tiene que ser empujado por un individuo o tal vez la familia o la crianza. Y solo eso sucede, creo que conduce a no ser tan resistente, lo que lleva a otro problema en el que tienes líderes políticos y personas de influencia que dirán: bueno, la razón por la que no puedes hacerlo es porque creciste en el lado equivocado de las vías. Eres del género, la raza, el credo, el color, la religión, lo que sea, y la gente lo cree.
y dice, no, amigo, tienes razón porque soy de este color, porque soy de esta raza, credo, religión o lo que sea, orientación sexual. Pero no es cierto. Hay un nivel de resistencia que viene con la elección de ir hacia adelante. Y si fuera cierto, entonces nadie sería capaz de salir adelante, que viene de esta persuasión, y eso no es cierto. Hay millones de personas increíblemente exitosas y sorprendentes que son negros, blancos, mujeres, musulmanes y lo que sea. Cualquier demografía que queremos tratar de pintar en alguien y decir, no puedes salir adelante. Eso es parte del problema. Pero lo que tenemos que crear es personas más resistentes y ayudarles a hacerse a la idea de que a veces nadie va a venir a salvarte más que tú, pero todo empieza por ti y tienes que ser tú quien se levante y empiece a avanzar. ¿Cuáles dirías que son las mayores lecciones que aprendiste siendo un SEAL sobre la vida en general de todo el tiempo que estuviste allí? Lo resumo en una frase, salir de la X. Sal de la X. Sí, la X es cualquier punto de ataque, cualquier punto de crisis. Es ahora, es algo grande de lo que hablo en las empresas y a los individuos. Es el punto de ataque. En el entrenamiento de los SEALs, en operaciones especiales, la X era el punto de ataque, era el punto de emboscada. Durante una parte de mi carrera, me había entrenado para intentar poner al enemigo en la X. Y esa X es un punto específico que normalmente elegimos con anticipación que canalizará a un área que le será muy difícil salir. Entonces dirigimos tanto fuego y explosivos para intentar A, destruir su deseo de luchar y B, destruir cualquier otra cosa. Lo que había aprendido era que si alguna vez estás en la X, tienes que salir lo más rápido posible porque cuanto más tiempo estás ahí, más difícil es salir de la emboscada. En 2007, en un tiroteo, sobrevivimos porque mis compañeros se defendieron y pudimos salir de la X. Nos costó un poco de tiempo, tuvimos que utilizar los medios aéreos, pero eso es lo que me permitió salir con éxito de ese tiroteo. Cuando llegamos al hospital, o cuando yo llegué al hospital, me di cuenta de que había salido de una emboscada hacia otra emboscada. Una emboscada emocional y psicológica. Por supuesto, ese viaje al que me enfrentaba, recuerdo cuando los médicos me decían, estamos pensando en amputarte el brazo, va a llevar años a recomponerlo. Me sentí como, ya no son las bombas ni las balas de la batalla, son las bombas y las balas de la vida. Vaya. Todo el mundo es alcanzado por esas bombas y balas. Me tomó un par de años para que todo eso se aclarara, pero me di cuenta de que todo el mundo es emboscado en la vida. Y todo el mundo se queda atascado en esa X. Y esa X es insidiosa, es como la arena movediza. Cuanto más quieres sentir pena por ti mismo, eso es lo que pasa. Cuando la gente se mete en la X, pasan tres cosas. 1. Vamos a mirar atrás en lo que hemos perdido y perdemos mucho tiempo en, es decir, un poco cómo lo hice bien. ¿Qué pasa si me he movido así o de esa manera? ¿O quiero volver a mi vida antes de ser herido porque era mucho mejor? Perdemos mucho tiempo en eso. También miramos hacia adelante. Se suponía que iba a ser esto o aquello, que iba a ser mi año exitoso o que iba a jugar en la NFL. Este era mi punto de partida. Entonces nos amargamos por eso. Luego la última es que buscamos a alguien o algo a quien culpar. Fue su culpa. Ellos hicieron esto o no hicieron esto. Esa es la mentalidad de víctima que nos clava en la X. En un tiroteo puedes morir literalmente de forma física, pero en la vida veo a gente que muere mental y emocionalmente. Escribí esto en el libro, Overcome, que hay personas que esa emboscada de la vida que los golpea, se convierte en la excusa para todo en su vida. Durante décadas. Se convierten en individuos menores a los que eran antes, como el alcohol, las drogas, lo que sea. Todo mal comportamiento se justifica por lo que les pasó y simplemente se acuestan en la X y no son más que un muerto caminando. Así que cuando tomaste esa decisión consciente de hacer esa señal y crear una especie de declaración de misión para ti mismo, para recuperarte en un estado más positivo, ¿qué cambió para ti y qué cambió para la gente que te rodea, que no estabas reclamando ser una víctima?
Sí, no era más que ese positivismo. Y no me malinterpretes, tuve momentos difíciles. Definitivamente hubo días que fueron difíciles. No es cielo azul y arcoíris todos los días, pero es una elección. No significa que es una elección para seguir avanzando. Mi esposa, a la que llamo la almirante de pelo largo, es increíble, pero está tratando de criar a 3 niños y realmente me sentí como ese cuarto niño porque ¿sabes quién está limpiando mis heridas? ¿Sabes quién estaba moliendo mi medicina? ¿Quién me alimentaba? Moliendo la comida para que pudiera comer a través de una sonda estomacal. Era mi esposa. Estaba en una silla de ruedas cuando me trajeron a casa. Tenía todo esto ayudándome a limpiar esta tráquea que llevé durante 6 meses. Lo último que iba a hacer era añadirle estrés adicional quejándose. Y si no, solo eso, quiero dar el ejemplo a mis hijos de que, oye, las cosas malas les pasan a la gente buena, pero quejándote y siendo negativo, no estás ayudando a la situación de ninguna manera. Eso es algo de lo que hablo con la gente, esa idea de liderar siempre, cuando en el caso nadie necesita oírlo porque lo único que haces es hundir a los demás. Eso es un virus. Es un cáncer cuando ocurre, cuando un equipo está en un punto en el que la gente está empezando a volverse hacia adentro, a sentir pena y a comerse a sí mismas. Estás en un punto de inflexión y es entonces cuando un gran líder puede dar un paso adelante y salir de su propia miseria para intentar llevar a los demás hacia una dirección correcta, para empujar a esa gente en una dirección mejor. Quería mostrar a mis hijos y a los demás que yo iba a ser ese tipo, que iba a seguir conduciendo hacia adelante, pasara lo que pasara. Eso es poderoso. Lidera tú mismo, lidera a los demás, lidera siempre. Para aquellos que buscan alcanzar sus objetivos pero se sienten estancados en la vida, ¿cuáles dirías que fueron las estrategias de los SEALs para lograr sus objetivos al más alto nivel? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hiciste en cuanto a estrategia para conseguirlo? Estructura y disciplina. La memoria muscular sería la más importante, que son muchas de las cosas que enseño en Overcome, como en mi programa Appointment for Life. Y era algo que me faltaba y sentía que me faltaba cuando dejé el ejército. Creo que muchos miembros del ejército lo sienten. Los equipos SEAL son increíblemente eficaces en lo que hacen por muchas razones. Una razón es la selección. Hay muchas cosas que tienes que hacer para calificar solo para obtener el entrenamiento de los SEALs. Mucha gente no se da cuenta de lo inteligente que tienen que ser los SEALs. Hay un nivel de inteligencia, de habilidad física, obviamente resistencia que tienen que entrar en eso. Luego pasamos a todos por esta trituradora de carne llamada entrenamiento SEAL que elimina a cualquiera que no tenga esa capacidad. Una vez que llegas al equipo SEAL es como entrenamos y construimos equipos. Se forja a través de una tremenda adversidad porque nuestro entrenamiento está diseñado para ser muy duro. Quiero decir, algunas personas dirán que es casi sádico el modo en que entrenamos. Buscamos el peor escenario que se nos pueda ocurrir y luego, ¿cómo podemos ampliarlo un poco más? Para hacerlo aún peor. Aún peor. Y luego entrenar a partir de eso. Luego entrenan a partir de eso. Era agotador y doloroso y a veces nos mataban en el entrenamiento. Tratas de reducir el nivel de riesgo, pero también reconocemos que para estar listos para el combate tenemos que entrenar al más alto nivel. Por lo tanto, era un montón de repetición, arrastrarse, caminar y correr. No eran estos objetivos de, hey, voy a tomar toda esta ciudad de inmediato, porque eso es realmente complicado. Eso comienza a entrar en todo tipo de cosas muy complicadas. Era, ¿cómo puedo derribar una sola habitación? Y vamos a medida que fluye a través de él. Y luego se convirtió, bueno, ¿cómo puedo tomar 2 habitaciones? ¿Cómo puedo tomar 3? ¿Una casa? 3 casas? ¿Cómo puedo tomar un pueblo? Era arrastrarse, caminar, correr, todo el tiempo, y luego estructura y la disciplina en la forma de entrenar. Todo se construyó así a partir del tiro. A menudo yo era un instructor de tiro.
y he entrenado a personas a disparar. Siempre es un poco divertido porque lo primero que hay que hacer cuando entreno a alguien a disparar es disparar a la línea de 3 yardas, un pequeño punto negro, y disparas a la línea de 3 yardas y ellos dicen, oye, eso es estúpido. Y yo digo, no lo es. Estás aprendiendo y la repetición que necesitas para sacar efectivamente tu arma y obtener una imagen positiva del sitio, apretar el gatillo, liberar esa ronda y la segunda imagen del sitio y el seguimiento para que podamos hacer eso una y otra vez hasta que en cualquier momento estés disparando desde 50, 100 yardas o más. Sí. Todo eso se une para crear pequeñas victorias y estructura de repetición y disciplina que se une para tener éxito. ¿Cómo puede alguien crear eso para sí mismo cuando no está en el ejército? Eso es O en el equipo deportivo. cuando me fui. Empecé a darme cuenta. Así que Overcome, cuando escribí The Trident, que fue mi primer libro, era solo la historia. Es una historia, mi historia, de un joven punk que lo hizo bien, como para convertirse en un líder y luego fracasó debido al ego y la arrogancia. Obtuvo una segunda oportunidad, luego se redimió, luego fue herido y cómo se dio cuenta que había otro nivel de liderazgo. Y cuando la gente lo leía, decía, ¿cómo lo hiciste? No podía responder definitivamente a esa pregunta. Overcome salió, creo, 5 años después de escribir The Trident, porque me tomó ese tiempo pensar en lo que permitió eso. Mucho de eso tuvo que ver cuando salí del ejército. Eché de menos esa estructura de disciplina. Mucha gente no entiende que el ejército es a veces una existencia muy simple. Cuando has desplegado, estás en la zona de combate. Es una existencia muy simple. Comes y duermes. Haces ejercicio, luego entrenas y realizas misiones. Te preocupas por los que te rodean. El mundo real es tan complicado. Hay todas estas distracciones. No hay nadie que te guíe, nadie que te dé una misión y te dice, oye amigo, esto es lo que vas a hacer hoy. Tienes que descubrir tu propia misión. Exacto. Cuando salí me di cuenta de que tenía que descubrir mi propia misión y todo esto no estaba allí. Así que empecé. ¿Cómo tuve éxito al salir de estas lecciones? Porque eso es lo que todo el mundo quería ver. ¿Cómo fuiste tan positivo? ¿Cómo escribiste este cartel en la puerta? ¿Cómo hiciste en menos de 1 año y medio después de tus lesiones para crear una organización sin fines de lucro? ¿Cómo creaste tu propia empresa de conferencia? Me di cuenta que estaba equilibrado como líder. ¿Cuánto te hirieron? Cuando estaba herido. Cuando me hirieron. No lo estaba antes de ser herido, no cuando tuve el fracaso de liderazgo. En otros momentos de crisis me di cuenta de que no estaba equilibrado. Creo que hace poco vi uno de tus videos en el que hablaba de que la clave del éxito del liderazgo es el equilibrio. Lo es. Creo que el equilibrio también es un término equivocado porque no es como poner 20% en este cubo. Yo enseño algo que se llama el pentágono de rendimiento máximo, 5 áreas claves en las que un líder debe estar equilibrado. El nivel fundamental es el liderazgo físico. Es algo que he descubierto que todos, a medida que envejecemos, dejamos pasar. Hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer. Es cada vez más difícil. Sí, porque a medida que envejecemos necesitamos cuidarnos mejor que cuando somos más jóvenes, donde tu cuerpo es mucho más resistente. Y eso es porque le digo a la gente como líder que necesitas mucha energía, tienes que ser capaz de pensar con claridad, necesitas una mente sana en todo lo que estás haciendo. Ese nivel fundamental de liderazgo físico es crítico para lo que estás haciendo y eso consiste en el sueño, la nutrición y el estado físico, esos 3 componentes. Mi liderazgo físico me salvó la vida cuando fui herido. Ahora, para la mayoría de la gente, es de esperar que nunca estés en ese nivel. En este momento se mira al COVID y es algo extraño. En mayor parte son los individuos menos saludables los que están teniendo mayores problemas y los que tienen un sistema inmunológico más fuerte lo están haciendo mejor. Y es así con otras enfermedades. Una vez más, el liderazgo físico para tener energía y capacidad maneja mejor el estrés. Ese es el nivel funcional. El número 2 es el liderazgo mental.
Cuando me convertí en el oficial subalterno, era muy arrogante. Creía que lo sabía todo. No desafiaba mis creencias. No cuestionaba mis propias capacidades. Haz lo que digo, no lo que hago. No hice cosas para salir de mi zona de confort. Esas son las cosas que conforman el liderazgo mental, educarnos constantemente, desafiar constantemente nuestras creencias. Estamos en una época en la que es peligroso, en mi opinión, porque las redes sociales te dan la información que te gusta ver. Mucha gente no va a buscar, no desafía ese sistema de creencias del que se les alimenta, por lo que solo fomenta su creencia en las cosas que pueden o no ser verdad. Pero porque sigues haciendo clic en esa línea de pensamientos, estás siendo alimentado con toda esa información. Las noticias no son diferentes, los medios de comunicación ven lo que les gusta ver y es una tendencia en esta época. El liderazgo mental consiste en desafiar constantemente tus creencias, es hacer diligencias para averiguar lo que es realmente cierto y cómo se relaciona con lo que soy y lo que estoy tratando de hacer. Es salir de tu zona de confort, es encontrar a los individuos que están donde tú quieres estar e identificarlos como mentores para que puedas ser mejor, para que no te rodees de individuos que te alejen de donde quieres ir. Número 3. Este es el más grande y mi punto más débil. Eso es algo que he encontrado sobre el Pentágono. La mayoría de las personas tienen un área donde son muy fuertes naturalmente y luego tienen un área donde son muy débiles. Mi área más débil era el liderazgo emocional. El liderazgo emocional es nuestra capacidad de mantener. Como líder, es crítico ser equilibrado. No estamos demasiado calientes, fríos, entusiasmados o enfadados, porque la gente puede contar contigo con esa consistencia. Saben que como líder pueden venir, decirte malas noticias y te las vas a tomar bien. Pueden venir y decirte noticias increíbles y no te vas a arruinar bebiendo y siendo un idiota. Es decir, tienes que montar ese equilibrio. Realmente lucho con eso porque yo era una montaña rusa emocional cuando era más joven y me di cuenta de que eso realmente dañaba mi credibilidad como líder. Sí. También es elegir ese positivismo frente a la negatividad. Nadie quiere a ese líder que es un choque de tren emocional o alguien negativo. Quieren a ese líder con el que pueden contar, que es positivo, que te empuja hacia adelante. Tampoco quieren a ese líder que es lo que yo llamo una bola de demolición de liderazgo. Un líder que es todo resultado, pero que deja un camino de destrucción tras de sí. Te aplastará en su camino para conseguir las cosas. Eso, en mi opinión, también es un liderazgo emocional débil. Es decir, como líder, tenemos que pensar en los demás. Sí, la salud de los demás, sí. Y Número 4. entonces, el último punto, bueno, la última parte del liderazgo emocional es el manejo de nuestra boca. ¿Nuestra boca? Nuestra boca. Sí, Sí, porque mucha gente muy cierto. y yo era culpable de esto. No soy impermeable a esto, como dije. Esta es mi área más débil, pero ahora soy más consciente de ello, porque cuando das pie a ese comentario, el 90% de las veces no hace nada para lo que estamos tratando de lograr como líder. Lo que hace es masajear nuestro ego. Bueno, estaba enfadado en ese momento, quería decir esto, veo esto en las relaciones todo el tiempo, marido y mujer que dan pie a estos comentarios, no promueve la situación de una manera positiva. No. El presidente Trump fue un ejemplo de alguien que, es decir, él tuiteaba estas cosas que era como, ¿qué es lo que realmente logra para ti? Aparte de tal vez hacerte sentir bien para atacar a alguien que no está de acuerdo. Eso es parte de ser un líder también, que la gente va a estar en desacuerdo contigo y que si tienes convicción en lo que eres, simplemente va a suceder. Sí, otro navisil que tuve, Chad Wright, dijo que tu lengua es como un timón y un barco. Es como cualquier cosa que hables va a empezar a guiarte en esa dirección o a influenciarte en ciertas direcciones en tu vida, así que asegúrate de usar tus palabras correctamente. Basado en dónde quieres ir, volviendo a la no negatividad, si eres negativo, afectará y te llevará por un camino negativo en tu vida. Sintiéndote así emocionalmente, vas a atraer gente negativa. Así que tomaste la decisión en ese momento de hablar de forma diferente, usar palabras de forma diferente, lo que creo que fue poderoso. Sí. De acuerdo.
así que van 3. El número 4, Liderazgo social. liderazgo social. ¿Cómo construimos los anillos de influencia a nuestro alrededor? Cuando lo desgloso en 4 anillos de influencia, el más externo es el de nuestras relaciones laborales. El anillo más interno es nuestros conocidos del trabajo y amigos. El tercer anillo son nuestros amigos íntimos. Y luego el centro es nuestra familia inmediata. En la cultura occidental hay una tendencia a poner mucho tiempo y esfuerzo en los 2 anillos externos, nuestras relaciones laborales, nuestros amigos y conocidos del trabajo. Tenemos la tendencia a dar por sentado que nuestros amigos cercanos de nuestra familia, que siempre estarán ahí para nosotros, pero cuando llega una crisis importante, cuando estás en la X, eso puede ser cierto o no, porque es cuando todo se pone a prueba. Si no has dedicado tiempo y esfuerzo a tu familia inmediata, a menudo se romperá. Jimmy Hatch, un amigo mío, lo escribió así: todos viajamos en trenes en esta vida. Yo viajé en el tren de los SEALs, tú viajaste en el El tren del tren fútbol del americano. fútbol americano. Nunca se sabe, todos esperamos llegar algún día a donde queremos bajar, pero algunos de nosotros es al final, pero hay otros que tienen una parada específica, pero a veces ocurre algo catastrófico en nuestra vida y nos bajamos del tren. Y esos anillos exteriores no se bajan contigo porque siguen en el tren. Y no es que no les gustes ni nada por el estilo, simplemente siguen viajando en el tren del fútbol americano o en el tren del SEAL y tú ya no estás en él. Pero quienes se bajan contigo son tus amigos cercanos y tu familia. Muy a menudo he visto a individuos que entran en una gran crisis. También conoces a tantas personas que han sido súper exitosas, pero llegaron al final de su carrera, incluso al final de sus vidas, y dijeron: ¿por qué no puse Es más cierto. tiempo en mi familia? El liderazgo social consiste en asegurarse de que invertimos en esas relaciones para estar listos. La pregunta clave que hago a todo el mundo es: ¿estás preparado? ¿Para qué? No importa, estarás preparado para ese momento cuando llegue, porque no sabemos cuál es ese momento. Ese equilibrio nos permite estar preparados para casi todo, tener una mentalidad de la próxima emboscada está en el horizonte. Si mantengo el equilibrio, si mantengo una mentalidad de liderazgo, de estar listo, estaré listo sin importar lo que sea. sí. No significa que vaya a doler menos, pero al menos estaré preparado para seguir adelante. Pero se necesita eso. Por eso tuve éxito cuando me hirieron. Estaba equilibrado en esas áreas. La última es el liderazgo espiritual. Para mí la fe jugó un papel en eso, pero para otros les digo que es una capacidad de salir de nosotros mismos y tener una perspectiva en esta vida. Que lo que estás pasando, todos vivimos en nuestro propio infierno personal cuando estamos en una crisis, pero liderazgo espiritual nos permite conocer que hay un montón de otras personas que están pasando por algo peor que tú. Si puedes hacer cosas para salir de ti mismo y reconocer que hay un gran mundo allá afuera, que lo que estás pasando es temporal, aunque sea doloroso, muy doloroso, llegarás al otro lado y serás capaz de superarlo. Y de lo que hablo es de que si estás vivo, es un regalo. Es un regalo. Puede ser duro o difícil, pero sigue siendo un día bueno. Y depende de ti avanzar para salir de esa X. Tengo un lema: no hay días malos, Sí. porque todavía estás aquí. Así es, no hay días malos. ¿Cuál crees que son las habilidades que deberíamos aprender para alcanzar, para ayudarnos a llegar a la cima de nuestro campo, de nuestra industria, o para prepararnos para cuando llegue esa emboscada, para estar preparados, no tener que prepararnos? En mi opinión, se trata de 4 cosas claves que yo llamo los principios Pointman. Los principios de Pointman. El año pasado escribí un planificador llamado Pointman Planner y el planeador surgió porque me puse muy enfermo y mientras estaba realmente enfermo, intentaba averiguar qué me pasaba. Tenía un parásito y un trastorno sanguíneo que atacaba mi sistema nervioso. Estaba muy mal. Pensé que me estaba muriendo, para ser honesto. En un momento me dije, ojalá tuviera un puntero, como cuando estaba en los SEALs, que me sacara de alguna de estas malas situaciones. Y me hizo pensar, bueno, ¿por qué? ¿Qué los hacía tan efectivos? Cuando estábamos hablando de lo que hace que los SEALs sean tan efectivos, me quedó muy claro que un muy buen puntero, muchos SEALs viven su vida de esta manera. Hay 4 principios. Así es como cualquiera puede ser efectivo y llevar su juego al nivel más alto. Número 1, creer implacablemente en tu misión.
Hay mucha gente que no sabe cuál es su misión. Nunca lo han escrito, nunca lo han definido. Si escribes tu misión, tiene que estar construida sobre la base de los valores. Hay mucha gente que no saben cuáles son sus valores. Te dirán cosas cliché, te dirán fe, familia, finanzas, fitness, pero cuando escuchaba esas cosas te dices, amigo, no has estado en la iglesia en 2 años, no has estado en el gimnasio, no te he visto en un gimnasio este año. Simplemente lanzamos estas cosas y las entendemos porque tanto si sabes cuáles son tus valores como si no, te están impulsando tu toma de decisiones. Así que si uno de tus valores puede ser la fama o el reconocimiento, está bien. Debes ser consciente de ello. No significa que sea algo negativo, a menos que estés apuñalando a alguien por la espalda para conseguirlo. Pero saberlo es importante porque ahora puedes construir tu misión en esta vida sobre ello. Porque mi misión, ahora que estoy fuera de los equipos SEAL, es dar el ejemplo como líder. Quiero que la gente me considere un referente de mi propia vida. Alguien de que quieran aprender, alguien que sea un líder, que dé ejemplo, que se comunique bien. Esa se ha convertido en mi nueva misión. Número 2, un destino claramente definido y un rumbo fijo. En el ejército siempre sabíamos exactamente dónde íbamos. Y en la vida la gente no lo sabe. En la vida la gente dice, quiero ser rico o quiero estar en forma. Bueno, eso no es algo claramente definido. Es como decir, quiero ir al oeste. Si tuviera que ir a algún lugar, un destino claramente definido, en el ejército utilizamos algo llamado Sistema Universal Transversal de Mercator. Es un sistema de cuadrícula que cubre toda la Tierra y la divide en... Es el punto exacto. Sí, exacto. 1 metro cuadrado, casi del tamaño Vaya, de esta ¿en serio? mesa. Sí. Es una locura. En todo el mundo, bueno, los polos norte y sur se convierten Sí, claro. en un problema, pero sí hasta casi los polos norte y sur. Sí, donde vive la mayoría de la gente, sí. Exactamente. Cuando identificamos un objetivo, se desglosa normalmente hasta esa cuadrícula de 10 dígitos, un cuadrado de 1 metro por Vaya, uno. es una locura. Un destino muy claramente definido que nos permite no tener ninguna desviación. Y no vamos al oeste. Sabemos exactamente a dónde vamos. Luego la segunda parte es un rumbo claramente definido. Ese rumbo es una orientación sobre cómo llegar o cómo seguir nuestra brújula para llegar. La mayoría de la gente puede tener uno, pero no tiene el otro. Y no se puede llegar a donde se va sin tener ambos. Puede que tenga el destino, pero no sepa cómo llegar a él. Así es, porque el curso se convierte en el cómo, se convierte en nuestra ruta. Es como si pusiera el ejemplo de cuando quería ser un SEAL de niño. Sabía que ese era mi destino. Ese era un destino muy claramente definido. Y el curso eran todas las cosas que tenía que hacer para alistarme en la Marina. Tenía que ser aceptado, tenía que conseguir un contrato con los SEAL. Tenía que pasar por la prueba de selección, tenía que pasar académicamente con una puntuación alta para que me eligieran en los SEALs, obtener una calificación de SEAL, graduarme en mi escuela, conseguir el entrenamiento de los SEAL, superar el entrenamiento, pasar la semana del infierno. Todo eso eran puntos de camino en el curso. Si la gente puede desglosar sus objetivos de esta manera y yo los desgloso en el planificador Pointman trimestralmente, luego cada día nos aseguramos de hacer algo llamado la regla de las 3P, una física, una personal y una profesional. Cada día movemos la aguja un poco hacia esos objetivos. Así es como mantenemos el rumbo. Número 4. Lo siento, el número 3 de los principios Pointman es la evaluación del riesgo y la conciencia de la situación. Mucha gente va por la vida totalmente ciega. Cuando hablamos de ¿estarás preparado?, no están preparados para las emboscadas que se avecinan y a menudo nunca las ven venir, aunque las señales estén ahí. 1. ¿Estamos haciendo evaluaciones de riesgo en nuestra vida? ¿Seguimos estando equilibrados? ¿Seguimos cuidando de nosotros mismos en el pentágono del máximo rendimiento? ¿Nos estamos asegurando de que nuestro destino está enfocado al frente, de estar en el curso, de que estamos llegando a los puntos? ¿Estamos haciendo una evaluación de riesgos? También buscamos los indicadores de que una emboscada está en el horizonte. Mucha gente no lo hace. Luego entran en estas emboscadas y son como, oh Dios mío, nunca la vi venir. De acuerdo. Y el número 4 por la evaluación del riesgo y la conciencia de la situación, ¿verdad? Sí.
¿Y el 4? Es una mentalidad superada para salir del eje lo antes Superar la posible. mentalidad. Sí, no puedes prevenir todas las emboscadas. Estimo que la mayoría de la gente pasará por 5, como mínimo. 5 grandes emboscadas. Defino una emboscada vital importante como cualquier cosa que deje para siempre cicatrices físicas, mentales, emocionales o financieras profundas, y de la que nunca te recuperarás del todo. O permíteme reformularlo. Siempre llevarás el dolor de esa emboscada. Siempre mirarás atrás y pensarás, Dios, eso fue doloroso. Duele cuando pensamos en ello. Le digo a la gente que en el extremo inferior de la escala puede ser el final de una relación, el final de un matrimonio, trabajo, el fracaso personal, el fracaso profesional, demanda, quiebra, el fracaso de un negocio. Puede ser una enfermedad o una lesión que ponga en peligro tu vida o la vida de un ser querido. Puede ser un trauma sexual para ti o para un ser querido. Luego, en los extremos más altos, puede ser la pérdida de un ser querido o el más alto, la pérdida de un hijo. Oh, hombre, sí, eso es duro. Tener una mentalidad de preparación y saber que, por desgracia, esas cosas pueden suceder. Enseño algo llamado método REACT, que es un sistema para utilizar cuando estas emboscadas vienen. ¿Qué es ese sistema? REACT es un acrónimo para cuando llega una emboscada. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en una crisis. Vuelve a lo que hablamos al principio. Cuando estás en la X, hay una tendencia natural a procrastinar, negar y mirar al pasado o al futuro. Es difícil de o a reconocer, culpar. Sí, y suele ser lo más difícil y depende del nivel de la emboscada. Quiero asegurarme de que la gente entienda que si pierdes un hijo, el tiempo es relativo. No espero que vas a tomar el tiempo para salir de la X de la pérdida de un hijo, pero también reconocer que ya estás pensando, no puedo estar aquí para siempre, tengo que... En algún momento levántate, sí. Exacto. Número 1, reconocer que estás en una crisis. Reconocer la realidad es lo que digo. Número 2 es evaluar tus activos. Cuando nos golpea una emboscada de la vida por cualquier tipo de crisis o evento catastrófico, es natural sentirse totalmente abrumado en el momento porque tu mundo acaba de llegar a un punto muerto por lo que sea. Es como si de repente te metieras en una furiosa tormenta. Estás en la oscuridad, intentas entender qué está pasando en este caos con el viento aullando, los rayos y truenos, la gente golpeando. Es abrumador y tendemos a pensar que no hay esperanza, que no hay nada que se pueda hacer, todo está fuera de control. Pero tenemos que averiguar cómo controlamos lo que podemos. Una de las primeras cosas que podemos hacer es evaluar qué activos tengo para solucionar este problema. Siempre hablo de que es como las herramientas. ¿Qué puedo comprar, pedir prestado o utilizar que ya tengo? Si se trata de una crisis empresarial, puede ser un contable o un abogado, o puede ser asesores, quien quiera que te ayude a salir. Tal vez contratar a alguien que tenga especialidades que te ayuden a lidiar con el problema que tengas. Si es una crisis personal, quizás sea una crisis de pareja, así que podría ser un consejero matrimonial o un sacerdote, lo que sea. Tener esas cosas te hace decir de repente, bien, esto es una crisis, pero puedo lidiar con ella. Claro que sí. Número 3 es evaluar las posibles opciones y resultados. Y lo que tiende a suceder cuando vamos, la parte más lenta es A. Reconocer. B. Empezar a reunir. Hey, tengo herramientas o lo que está en mí para hacer frente a esto. Entonces existe esta tendencia a precipitarse de repente como, oh Dios mío, esto es horrible. Quiero salir de la X. Tengo estas herramientas. Déjame usarlas para salir de aquí lo más rápido posible. Y le digo a la gente, tienes que ir más despacio, toma una pausa. En el ejército lo llamamos dejar que el campo de batalla se desarrolle. Y mira todos los resultados. Sí, todos los resultados también. Tal vez hay cosas que están sucediendo que aún El no has detrás de visto. escena, sí. Reúne a tu equipo, a quien quiera que te ayude, a quien quiera que forme parte de este inventario. Aquí es donde evaluamos el impacto a corto como a largo plazo de las decisiones que vamos a De tomar. acuerdo. ¿Y la C? Elige y comunica. Eliges la dirección que vas a tomar y la comunicas a la gente que te rodea. Nunca
estás en la X por ti mismo. La X tiene su propia atracción gravitacional, cualquier tipo de emboscada en la vida. Si es una emboscada personal, tu familia, hijos, amigos son arrastrados a la X contigo. Si es una emboscada El de equipo, negocios, sí. tu equipo, lo creas o no, incluso tus clientes pueden ser Es cierto. arrastrados a la X. Es importante que elijamos y luego comuniquemos porque frecuentemente como líder, especialmente en una crisis, a veces queremos interiorizar y no queremos, aunque todo el mundo a nuestro alrededor puede ver, estás en una tormenta, amigo, estás en la X, pero es importante comunicar por 3 razones diferentes. Número 1, cuando nos comunicamos verbalizamos lo que vamos a hacer y existe ese nivel de responsabilidad interna cuando decimos que vamos a hacer algo. Ahora es como, sí, esto es lo que estoy haciendo. Número 2, le dices a los demás y son como, oh Dios mío, sí tenemos un plan, esto está mal. Vamos, el tercer componente es la esperanza. Dar esperanza a la gente es una dirección positiva. Sí tenemos un plan, aquí es donde vamos. Y la última es pasar a la acción. Ejecutar ese plan. Hay muchas personas que pasan por este proceso y luego esperan el momento perfecto. El momento perfecto nunca va a llegar. El momento de actuar es ahora. La acción imperfecta es mejor que esperar ese plan perfecto. Exactamente. Y crea un impulso, te hace salir de esa X. Puede que pases de una X a otra y ocurre así, pero utiliza ese impulso para seguir adelante en lugar de quedarte ahí. Pero ¿qué pasa con nuestro mundo que no tiene estructura? En general, mucha gente no tiene estructura ni disciplina. ¿Cuáles son las formas de desarrollarla cuando no tenemos un equipo? No tenemos, tal vez la familia no nos dio la estructura que queríamos. Tal vez no estamos en el ejército. ¿Cómo aprendemos a desarrollar la disciplina y la estructuramos? Empieza con algo pequeño. Esta es la regla de las 3P, con los objetivos diarios. Para mí, va a lo grande y vuelve a lo pequeño, pero podrías empezar en lo pequeño. Puedes ir en cualquier dirección. Los humanos, no importa quién seas, no importa lo perezoso que seas, queremos ser productivos. La gente se siente bien cuando es productiva, incluso si se trata de completar un nivel de videojuego. Lo creas o no, hay un nivel de productividad en eso. Has completado Sí, algo y te exactamente. sientes bien por ello. Pero para ello tiene que haber 2 cosas, estructura y progreso. Entonces, esas 2 cosas se unen. Así que estábamos hablando de Bill McRaven antes de empezar y de su libro Make Your Bed. Bueno, ¿qué es hacer la Superpequeño. cama? Es un pequeño. Estructura y progreso. Cada día la estructura es que voy a hacer mi cama, el progreso es que has completado esa tarea y eso se une al éxito. Algo tan pequeño como eso, llegas a casa al final del día, tu cama está hecha, te sientes bien contigo mismo, has completado algo. Por eso enseño la regla de las 3P. Esto también crea un equilibrio. Haz algo físico. No todo el mundo tiene que ser un atleta o estar en la portada de Muscle and Fitness. Todo el mundo piensa que esto es lo que tengo que parecer. No es así. Solo tienes que ser saludable. Te ayudará incluso si es salir a la calle y caminar 20 minutos. Una cosa física, una cosa personal, porque en la cultura occidental definimos nuestros trabajos con lo que somos, así que eso se convierte en nuestro enfoque principal. Por lo general, el lado personal de nuestras vidas se deja de lado y lo atendemos el fin de semana o no nos ocupamos de él. Haz una cosa personal, cena con tu familia, sal con tu mujer o con tu cónyuge, haz un presupuesto o limpia ese armario o tómate 5 minutos al día para hacer limpieza. Solo saca una cosa de ese armario que amenaza con vomitar por toda la casa y que te da miedo abrir la puerta cada vez que te acercas. Sí, Entonces, sí. una cosa profesional, y esto no está dentro del ámbito normal de las actividades diarias. Es algo que te va a ayudar a ti, a tu negocio a largo plazo. Quizás no tienes tiempo de hacer todos los días. Tal vez sea un curso online para obtener una cualificación. Tal vez quiero ampliar mi línea de productos, pero no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, ¿sabes qué? Toma 10 minutos para trabajar en lo que vas a hacer cada día. Eso es estructura y progreso. Sé que estás familiarizado con este término. Los japoneses lo llaman Kaizen. Los pequeños avances conducen a grandes éxitos. Sí. Así es como la gente lo hace. Empezamos de poco a poco. Somos un... Gratificación instantánea, ahora resultados. Todo Sí. el mundo se detiene cuando no pueden ser millonarios, lucir como el modelo de la portada de Muscle and Fitness y ser Bill Gates, todo en
Un día. Sí. Me encanta esto, me encanta tu practicidad, me encantan los marcos de referencia, me encantan las historias inspiradoras que has tenido que aprender por las malas muchas veces para implementar estas estrategias en tu vida. Puedes... Sí, Y adelante. eso es realmente importante porque la gente cree, oh, cuando eres un Navy SEAL, por supuesto puedes hacer estas cosas. Amigo, soy un donadie, mido 1,5 metros de nada, peso 100 y nada, mi familia era pobre, venimos de la nada. Como todas estas cosas han funcionado para mí, funcionarán para cualquiera, pero ya sabes el trato, solo tienes que trabajar constantemente. Tienes que mostrarte consistente, hombre. Sí. Precisamente todos me preguntan siempre, Luis, ¿cómo hiciste crecer tu programa? ¿Cómo hiciste estas cosas? Yo digo que he estado apareciendo durante 8 años y medio cada semana, no he faltado ni una semana, sigo apareciendo, sigo tratando de mejorar un poco. Es como si tuvieras que seguir apareciendo por ti mismo y otras personas aparecerán por ti. Cuanto más consistente seas, las oportunidades vendrán a ti, empezarás a sentirte mejor contigo mismo porque te estás mostrando consistente para tu calma, para tu salud, para tu profesional, tu familia, todas estas cosas. Empezarás a sentirte mejor. Sí. Pero hay que ser coherente, es cierto. Tienes un libro increíble, se llama Overcome Crush Adversity with the Leadership Techniques of America's Toughest Warriors. Asegúrense de leer este libro. Tienes a mi chico, Ed Milet, que ha estado en mi programa, al igual que Jean-Paul de Joria, Steve Waterford, que es mi chico también, así que tienes muchos de mis amigos aquí apoyando esto y un mensaje muy poderoso, el libro y las estrategias aquí, así que asegúrense de conseguir el libro, dénselo a algunos amigos. También tienes planificador Pointman, que creo que es poderoso, que da a la gente un marco diario sobre cómo hacer esto, ¿verdad? Así es. Así que puedo conseguir el planificador Pointman, puedes conseguir este libro Overcome en jasonreedman.com, también está en Amazon y en librerías como esa. ¿Estás en las redes sociales? ¿Qué usas más, Twitter, Facebook o Instagram? Probablemente Instagram y Facebook. Intento publicar algo positivo cada día. Lo más importante es que todos los lunes publico Monday Muster y lo pongo en todas las redes sociales. Suele ser un mensaje positivo de 10 o 12 minutos para empezar bien el día y sobre todo la semana. Absolutamente, sí, bien. Y eso está en mi canal de YouTube también. También en YouTube, impresionante. Así que Jason Redman es www, ¿es cierto? Sí. O Jason Redman www en las redes sociales y jasonredman.com para su sitio web. Podemos obtener toda la información sobre este tema. Esta es una pregunta que le hago a todo el mundo hacia el final, llamado las De acuerdo. 3 verdades. Me gustaría que imaginaras un escenario hipotético. Es tu último día en la Tierra dentro de muchos años y llegas a cumplir todos tus sueños y metas y a vivir la vida que quieres vivir por el resto de tu vida. Pero por la razón que sea, tienes que llevarte todo tu trabajo, tus libros, tus mensajes, como todo el contenido que has puesto en el mundo tiene que ir contigo, ir a otra parte. Pero no está aquí en el mundo y nadie tiene acceso a su información. Pero tú consigues dejar 3 lecciones que compartirías con el mundo. Yo lo llamo las 3 verdades. Muy bien. ¿Cuáles dirías que serían esas 3 verdades que dejarías atrás? Reconoce que en esta vida tienes una opción. Las adversidades nos llegan a todos. Elige el positivismo sobre la negatividad. Elige ser un vencedor, no una víctima. Hay que salir de la X. Todos vamos a estar en momentos en los que nos atascamos de negatividad. Tenemos que centrarnos. Eso es lo más importante. Todo lo demás entrará en juego. Si puedes hacer eso efectivamente, es decir, sí. Cuando yo había metido la pata, ese líder me dijo y me ayudó a volver al camino. Uno de mis grandes líderes dijo, Jason, la gente te seguirá si les das una razón para hacerlo. Sí, tienes que guiarte a ti mismo. Esos son poderosos, hombre. Quiero reconocerte, Jason, por cómo sigues dando la cara a lo largo de toda tu vida. Desde los contratiempos hasta las lesiones y probablemente años de frustración. Después de muchas de estas cosas, que no es fácil para mí desde las lesiones menores, tratando de venir de esos reveses y seguir mostrando y servir a otros guerreros heridos, para servir a las personas que están pasando por adversidades, para seguir mostrando para tus hermanos y SEALs, para seguir escribiendo y simplemente poner este mensaje allí, es realmente inspirador. Así que te reconozco por mostrarnos que no tienes que ser el más grande, el más rápido, el más fuerte para llegar a un nivel de elite.
Y no tienes que ser el más grande para causar un gran impacto en mucha gente, así que te reconozco por cómo te presentas, es realmente inspirador. Gracias. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? El legado que dejas sobre alguien es el más importante. Eso es la grandeza. Y no tiene nada que ver con el dinero. En mi opinión, creo que es el impacto positivo de la gente que te rodea. La última cosa de la que hablo en el planificador Pointman que escribí es algo que yo llamo el objetivo de tu misión en la vida. También tu legado. Y el mío es que espero que todas las personas con las que entré en contacto digan, este tipo me hizo mejor. De alguna pequeña manera, tal vez. Ese es mi objetivo. Estoy viviendo mi segunda oportunidad en la vida. Muchos de mis amigos no tuvieron esa oportunidad y definitivamente no soy perfecto. Meto la pata a veces, pero ese es mi objetivo para volver a la pista y espero que eso sea mi grandeza. Eso es genial. Muy bien, Jason. Sí, Hombre, gracias, te lo por agradezco. supuesto, te lo agradezco. Vivimos en una caja y no queremos salir de esa caja. Nunca, fuera de esa caja, están todas las posibilidades de la vida, pero lo que hacemos es encadenar nuestra mente. Somos prisioneros de nuestra propia mente y decimos, esto es todo lo que puedo hacer, y nos quitamos la posibilidad de